¿Se cayó la cámara? ¿Estás bien? Entonces ahora ya no nomás es un martillo roto o una cámara rota. Ya valió. ¡Auch! Eso debió doler. ¿A poco no es muy común que te pase esto en el taller? Que se nos rompa el mango de nuestro martillo. Pero ¿sabes tú cambiar el cabo a un martillo? Pues bien, en este video vamos a ver cómo cambiar el cabo o el mango de un martillo. ¿Quieres aprenderlo? Quédate hasta el final de este video. Pues vamos a comenzar por deshacernos de la parte rota dentro del martillo. Para eso ocupo el taladro y una broca. También con la ayuda de un desarmador vamos a deshacernos de esta parte hasta retirarlo por completo. Aparte de este martillo he encontrado otro en el taller que anteriormente se nos había roto, así es que vamos a poner estos dos mangos de nuestros martillos. Estos mangos los puedes adquirir en las ferreterías regularmente. Vas a pedir un cabo o un mango para tu martillo y así es como va a venir. Viene una cuña, porque vean, el mango trae este corte al centro para facilitar su instalación, y además de la cuña traerá estas dos piezas metálicas que parecen de aluminio, no sé exactamente el material que sean, pero bueno, así es como viene este kit para poder reparar y darles vida nuevamente a nuestro martillo. Vamos a comenzar. Es importante decir que esto viene perfectamente a la medida, a pesar de que vemos que no pueden, y presentamos el mango en el martillo, vemos que no entra tan fácil. Pues vamos a empezar con el primer tip para poder cambiar este cabo, que es cerrar la parte donde viene el corte en el mango. Esto lo vamos a hacer ayudados de una prensa. Ponemos una prensa para poder cerrar esta abertura, apretamos nuestra prensa hasta que se cierre este corte de esta manera. Ahí podemos ya presentar ahora sí nuestro mango. Vamos a meterlo un poquito con unos golpes. Ya vieron que irónicamente para poder reparar un martillo la herramienta que necesitaremos será otro martillo. Pues bien, vamos a golpear un poco para que empiece a entrar el mango dentro del martillo, y ya que ha entrado aproximadamente 1 centímetro podemos retirar nuestra prensa. A partir de aquí empieza, ahora sí, vamos a ver cómo se inserta el mango dentro del martillo. Lo que tenemos que ir checando es que este vaya entrando lo más derecho posible. Para eso lo que vamos a hacer con el martillo, vamos a golpear la parte de arriba de nuestro cabo de este modo. Es decir, en lugar de golpear el martillo para que entre dentro del cabo, eso dificultaría la tarea. En vez de ayudarnos, vamos a golpear el cabo o el mango para que el martillo vaya entrando poco a poco. Veamos cómo a medida que va entrando el martillo dentro del mango, también el propio hueco que tiene el martillo va deshaciéndose del excedente que pudiera tener en el grueso del mango. Vean ustedes esta parte que se va haciendo a un lado por el mismo golpeteo que le estamos dando al mango para que entre el martillo, pero es precisamente lo que queremos, que entre justo esta pieza, porque de esta manera nos va a quedar perfectamente colocado este mango dentro del martillo. Este proceso es algo que vamos a tener que ir repitiendo, durante el proceso, hasta llegar al punto que la parte que excede el grueso del martillo ya no permite que entre más, así es que vamos a cortarlo un poquito. En este punto, cerca del final, vemos que el mango ya le falta alrededor de 1/2 centímetro para que entre completamente, pero el excedente en el grueso ya es bastante y ya no permite que entre, así es que voy a marcar con un lápiz el 1/2 centímetro o un poquito más que necesita para que entre el mango completamente, pero para esto voy a hacer un corte ayudado con el arco. Marco con el lápiz la altura a donde voy a hacer el corte. Es importante decirte que aquí este corte no debes exceder la profundidad. Son alrededor de 2 milímetros únicamente lo que voy a hacer de profundo este corte, para remover la parte que está impidiendo que el martillo entre hasta donde debe de ir. Después de hacer este corte vamos a continuar con los golpes en la parte de atrás de nuestro mango hasta lograr que nuestro martillo entre completamente. ¿Cómo sé que el martillo ya quedó exactamente en la posición? Pues la parte de madera debe de llegar hasta la parte superior de nuestro martillo, como lo vemos aquí. Cuando tenemos prácticamente el martillo en su posición, fíjense lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a tomar nuestro formón de 1 pulgada y vamos a desvanecer
desde la parte más gruesa. Vamos a desvanecer desde esta parte, de este borde alto que tiene el mango, hacia la base del martillo, de este modo. Le damos vuelta a nuestro martillo y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Esta parte que vamos a desvanecer hacia la base del martillo, este corte también tiene la finalidad de que sea estético y quede pues un bonito terminado mientras estamos instalando este mango dentro del martillo. Pero este corte también lo vamos a hacer por la parte de enfrente del martillo y también hacia la parte de atrás donde están los cuernos de chivo. Estos 4 cortes van a ser el remate perfecto para el mango de nuestro martillo. Ahí lo tenemos ya. ¿Qué sigue? Vamos ahora a poner la cuña de madera por la parte de arriba de nuestro martillo. Vamos a presentarlo y vamos a empezar a embutirlo ayudados de otro martillo. Tenemos que lograr que estos golpes metan en su mayoría esta cuña. La idea es que las dos partes que vienen en el corte del mango ahora se abran. Esto es con la finalidad de que esa parte se ensanche más y no permita que se salga el mango mientras estamos trabajando con nuestro martillo. Cuando haya entrado esta cuña al límite, podemos ahora sí cortar el excedente. Nuevamente, ayudados de nuestro arco, vamos a hacer el corte del sobrante de este material. Ya que tenemos el corte y ya que hemos quitado el excedente de madera, vamos a continuación a poner estas dos cuñas metálicas. La cuña de madera tenía la finalidad de abrir la parte del mango donde estaba el corte, pero estas cuñas tienen la finalidad de abrir ahora hacia el ancho, ya que el hueco del martillo no es recto sino que es cónico. Así es que estas dos cuñas van a ayudar a abrir, a reventar, para que se ajuste a la forma que tiene el martillo por dentro. Entonces escogemos dos puntos estratégicos para poner estas dos cuñas, que regularmente va a ser más o menos como a 1 centímetro, 1,5 centímetros. Presentamos la primera cuña y vamos a insertarla ayudado también con otro martillo, justo así como lo estamos viendo aquí, y vamos a poner esta segunda cuña metálica de la misma manera que hemos puesto esta primera. ¿Qué? ¿Se cayó la cámara? ¿Estás bien? Pues amigos, voy a dejarles una trivia en este video. ¿Saben ustedes de qué madera regularmente está hecho un mango con el que usamos en un martillo o en cualquier otra herramienta? ¿Acaso es madera de pino? ¿Acaso es madera de mango? ¿O será encino americano con lo que está hecho este mango? Si sabes la respuesta, déjamela en los comentarios, o si no, al final de este video encontrarán la respuesta. Golpeamos hasta tener la cuña perfectamente insertada. No te preocupes si sobresale un poquito. Y así es como van a quedar insertadas estas dos cuñas. Ya tenemos prácticamente nuestro mango instalado. Lo último que haremos es, ayudados de nuestra lijadora de banda, vamos a quitar el excedente que nos haya quedado de estas cuñas y emparejar el corte por la parte de arriba. Listo, aquí ya tenemos este par de martillos con los mangos o los cabos puestos. No quedará más que hacer una última prueba para ver qué tal nos quedaron, y ahí los tenemos. Pues, ¿qué les parece, amigos? Ya tenemos nuestros martillos funcionales nuevamente. Parece una tarea sencilla, sin embargo, tiene su chiste. Pues sí, efectivamente, amigos, la madera que regularmente se ocupa para un cabo en un martillo o un mango es madera de encino americano. ¿Ya lo sabías tú? Yo creo que sí. Dato curioso sobre este martillo fue herencia de mi padre. Mi papá por más de 50 años fue carpintero. No sé en qué momento adquiriría este martillo al que le hemos puesto el mango el día de hoy, pero seguramente si hablara tendría muchas cosas que decirnos. Así es que espero que este video te sea de utilidad. ¿Te ha gustado? Regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones para que te lleguen todos los videos que subimos cada semana. Como siempre, yo te dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas ver. Yo te veo en un próximo video.